Tenemos el sector del campo, la industria con una capacidad instalada importante. Dentro de la industria, los textiles con problemas, el calzado con problemas, alimentos primarios, bueno, ahí están. Todos tienen un denominador común, esperando reforma laboral, reforma impositiva, ver qué ocurre en la apertura internacional, porque está muy bueno ser abiertos al mundo, pero tenemos que arreglar los problemas en casa para poder ser competitivos. Ahí aparece el tipo de cambio. Bueno, lo tengo a Daniel Estico, es economista, él sabe de estos temas. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Qué un gusto, buenas tardes, buenos días, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, Daniel, muy bien. Digo, hay un denominador común en todos los sectores, sea comercio, servicio o industria, que tiene que ver con estas reformas pendientes, ¿no? Es el gran tema y la gran expectativa que tiene todo el sector de la economía real y incluso de los servicios, porque como vos mencionabas, la Argentina tiene un problema que se empieza a inquietar a alguna gente, que es el tipo de cambio, un tipo de cambio que se mueve muy por debajo de la inflación, pero muy lejos, o sea, sube 10, 12%, sí, con una inflación del 23%. Eso implica que cuando uno convierte el valor de la producción nacional respecto a un tipo de moneda diferente, el dólar, el real o lo que fuere, la Argentina cada vez está menos competitiva porque suben los costos. Sí. Vos estás devaluando o comparando un precio en pesos por un tipo de cambio cada vez menor, en términos de dólares reales cada vez sube y eso te resta competitividad. Y entonces las reformas que tienen rebajas impositivas, que tienen rebajas de las contribuciones patronales, etcétera, contribuyen a paliar en alguna medida ese efecto. O sea que el estar atado al dólar, una economía como la nuestra, es problema siempre, cuando sube y cuando baja. Exactamente, ¿por qué? Porque tenemos alta inflación. El gran problema del tipo de cambio en Argentina está atado con la alta inflación, y la alta inflación está atado con el alto déficit fiscal. Claro. Entonces, hasta que la Argentina no logre tener una tasa de inflación de un dígito bajo, como tiene el promedio mundial, de 4 a 8%, cada movimiento del tipo de cambio que esté muy por debajo de los precios hace que suban los precios en dólares, por eso tenemos la nafta más cara del mundo, la ropa más cara del mundo, etcétera. Entonces, para romper eso tenés que bajar la inflación. Para bajar la inflación hay que bajar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque o vos financiás el déficit fiscal con emisión y generás inflación, o lo financiás con deuda, y generalmente deuda externa, porque si no te subiría demasiado la tasa de interés local, y al endeudarte en dólares o en moneda extranjera, entran divisas, como la entrada de divisas es superior a la demanda, baja el tipo de cambio, y entonces te complica. Ahora, por las dos vías. Yo escuchaba al presidente Macri en relación a balance de sus 2 años, etcétera, y habla concretamente de lo que estamos pensando todos: bajen el gasto. Dice, vamos camino a eso, estamos camino a seguir bajando el gasto público, ¿no? Claro. ¿Es un principio de solución? Es un principio de solución relevante, pero el tema es que esa baja del gasto va a un ritmo mucho más lento de lo que la economía necesita, sobre todo porque ya pasaron 2 años de gobierno, claro. Y entonces uno dice, bueno, el primer año era de normalización, ver dónde estamos parados, cómo era la herencia recibida, el segundo fue de reacomodamiento, 2017, entonces se actualizaron muchas tarifas de servicios públicos, pero hay otras tarifas, por ejemplo el transporte, que no aumenta, y entonces, ¿cuál es el problema? Que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un ingreso muy superior a la media nacional, estamos pagando un servicio de trenes o un servicio de colectivos, para hacerlo más comparable con el resto de las provincias, que es la mitad de lo que paga Córdoba, o incluso mucho menos, o lo que paga un jujeño, o lo que paga un formoseño, y entonces vos decís, estamos tan malos porteños y los habitantes del AMBA que no podemos pagar la misma tarifa que ya están pagando hace años. El interior. El interior. Entonces, digo, es cierto, como dice el informe de la UCA, que el nivel de pobreza es muy alto, 30% de la población, bueno, pero para eso hoy la Argentina cuenta, por ejemplo, con un instrumento como la SUBE, que vos decís, bueno, a todo trabajador de menos de, qué sé yo, 20.000 pesos o 15.000 pesos de ingreso, yo le cargo en la SUBE el importe equivalente a su viático o al aumento del viático por el aumento de tarifa. En una palabra, a ver, seguimos haciendo populismo.
Seguimos haciendo populismo. Seguimos haciendo populismo porque miramos por un lado el índice de precios, porque tenemos miedo al impacto social. El político siempre en la Argentina, desde época inmemorable, por lo menos 70 años, siempre le gusta gastar más, pero a la hora de decir, tengo que bajar el gasto, y trata de patearlo para adelante. Entonces, ¿qué ha elegido el gobierno con Duhovne a la cabeza? Y que el gasto baje porque la economía crece. Entonces, si yo el gasto es 100 y la economía es 200, bueno, si la economía mañana es 210 y el gasto se mantiene en 100, baja en términos relativos. Claro. Y bueno, no te alcanza porque ese proceso es demasiado lento y es angustiante porque... O sea, es lento para la economía, pero es un ritmo normal para la política. Es un ritmo normal para la política, exactamente. Vos lo has definido concretamente. Y vos decís, eso tiene costo, porque una inflación del 23% en lugar del 17% como se planteó el Banco Central, etcétera, te implica que la baja de la pobreza también es lenta. Y el presidente todo el momento, todo el tiempo que habla, cada vez que le pones un micrófono, dice, estoy preocupado por la pobreza. Bueno, bajar la pobreza significa bajar la inflación, y bajar la inflación significa bajar el gasto público. Entonces, pero uno dice, bueno, siempre y cuando teniendo en foco el tema social. No, pero ayer, por ejemplo, el presidente habla de un legislador, 80 asesores. Claro, ese es el gasto de la política. Ahí tenés el gasto. Eso, yo creo que ahí hay que bajar el gasto para equipar. No al jubilado. No al jubilado, no la reforma. Viste, bajar el gasto. Y estamos hablando de quienes, cuántos deben cobrar sin laburar. Exactamente, por eso ha sido muy poco feliz y el tema de uno está de acuerdo, en cambio en la reforma previsional uno está de acuerdo, hay consenso generalizado en el cambio previsional, porque vos fíjate, Eduardo, hay muchos economistas que miran qué pasó este año con la fórmula previsional y qué pasaría el año que viene, pero no toman en cuenta qué pasó con esta fórmula previsional, la actual, el año pasado. Con esta fórmula previsional, el año pasado, los jubilados perdieron más del 10% de ingreso real. Y la verdad no es justo. Daniel, te mando... Entonces, hay que hacer una fórmula de que no te lo baje cuando la economía baja y no te lo suba exageradamente cuando la economía suba. Que tengas buen lunes, Daniel, gracias. Gracias a vos, Eduardo, un abrazo. Daniel Estico.